90 años, 91 años, ese australiano recorriendo Colombia, caballo, en canoa, en chiva y haciendo la obra de Dios. Estamos cumpliendo 49 años de la fundación de la misión. El último que partió a la presencia del Señor, el apóstol Antonio Cortés, hace un tiempito cercano, y pues ya hay todo un grupo que hemos venido relevando. Al inicio de la cruzada cristiana en Colombia, 24 iglesias, en este momento 544 iglesias, 70 campos blancos, es decir, que están en proceso de formarse iglesias, en España, en Ecuador, en Chile, en Panamá, en Estados Unidos, de la cruzada cristiana, y otras más que el Señor nos permita a nosotros abrir. Amén. Así que quienes se sientan misioneros, hablen conmigo, por favor. Está necesitando a alguien en África. Nadie levantó la mano. Dúa no levanta la mano. Bueno, ok. Algunos dicen, todavía no tengo corazón de misionero. Sí, estómago de misionero, sí. Corazón todavía nos falta. Bueno, pero el Señor, estamos recordando esta semana eso, ¿no? Gente que nos precedió, gente que ha entregado sus vidas muy cerca de nosotros, a algunas otras iglesias que han crecido. El hermano, el pastor Andrés Corzo, pastor de la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Su Presencia, nieto de Patricio Siemens, ¿sí? Durante un tiempo fue parte de la cruzada cristiana, luego el Señor le dio una visión especial, pero estamos muy cercanos con todas estas iglesias haciendo la obra del Señor. Amén. Haciendo la obra del Señor. Colombia no fue un lugar fácil, siempre ha sido un territorio un poco difícil de violencia, de idolatría, pero hay una promesa de la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y precisamente sobre eso quiero esta mañana compartir un poquitico, y he titulado así: abundancia de pecado, sobreabundancia de la gracia. Este video, hermano, en tierras brasileras y colombianas llenas de idolatría, religiosidad, mucho pecado y mucha resistencia a la predicación del evangelio. En muchos lugares tuvimos que enfrentar de manera directa persecución, oposición, cierre de iglesias y en otras ocasiones también la muerte de algunos líderes por causa del Señor. Pero hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Ahora quiero que revisemos en Marcos capítulo 5, un texto de una región, pues no digamos parecida a Colombia, pero una región definitivamente donde se puede titular que era una región donde abundaba el pecado y donde sobreabundó la gracia. Así que capítulo 5 de Marcos, acompáñenme por favor a leer los primeros, voy a leer gran parte del capítulo hasta el verso 20. Tengo la nueva versión internacional, síganme ahí en la lectura en sus Biblias. Dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando, golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió, se postró delante de él. ¿Por qué te entremetes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego
por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Wow. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que estaba poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, y en su juicio, en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que lo habían presenciado, o los que habían presenciado estas cosas, contaron a la gente, ¿sí?, lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Wow. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiese ir con él, acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido de ti compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Bien, la región de Gadara, o la región de los Gadarenos, al otro lado del mar de Tiberias, una región cerca a la costa, es una región que, según lo descrito por el texto y por la charla que hay espiritual, o la charla que hay entre Jesús, el hombre, los demonios, es una región dominada por demonios. Así que cabe dentro de aquellos lugares donde se describe donde abundó el pecado. Es un lugar donde abunda el pecado. La condición del hombre endemoniado nos dice mucho acerca de la región. ¿Sí? La condición de ese hombre. La cantidad de espíritus, no se habla de 1, ni de 2, ni de 10, sino se habla de miles de demonios. ¿Sí? Los cerdos, o el hato de cerdos, eran 2000, y todos los cerdos fueron poseídos, y todos los cerdos se precipitaron al mar por el despeñadero. Así que si se habla de una cantidad de demonios en una sola persona, pues imagínense la región cómo estaría de cundida. ¿Sí? Ahora, los demonios o las tinieblas o la obra espiritual maligna no escoge lugares buenos, sino normalmente se asocia donde hay desorden, donde hay pobreza, donde hay suciedad y sobre todo donde hay mucho pecado. Así que perfectamente esta región se conoce como una región donde ha abundado el pecado. Según lo descrito y lo que hemos leído, la gente había hecho intentos por liberar a este hombre, pero pues lo había hecho con los intentos humanos, ¿sí?, de ponerle cuerdas, ponerle cadenas, tratar de encerrarlo, para que no estuviera por las calles desnudo. Dice que el propio se hería a sí mismo con piedras y se hacía chorrear sangre, y le gustaba dormir en el cementerio sobre los muertos. Eso causa como escalofrío, ¿no? Sí. Algunos de nosotros hemos ido a acompañar a alguien a hacer su proceso de su sepelio, pero nadie ha dicho, déjenme, yo me quedo esta noche aquí, estoy triste. Entonces, no, nadie se queda en un cementerio, a no ser de que esté
mentalmente afectado. Y había habido intentos y pues la costumbre entre esa gente de ver casos como estos. Ahora, algo que llama la atención y que quiero que usted no pase por alto es la solicitud de los mismos demonios. La solicitud. Me llama la atención que una de las peticiones que le hacen es: no nos arrojes de esta región. Escuche eso, no nos arrojes ¿de qué? De esta región. Eso se conoce en términos bíblicos o teológicos como lo que es dominio territorial, ¿sí? Lo que son posesiones territoriales, es decir, que hay ciertas regiones del mundo, hay ciertas regiones dominadas así de manera específica por espíritus malignos, ¿sí? Y pues lo que promueven, por supuesto, no son las cosas buenas, no son las cosas buenas. Hay algunas ciudades, inclusive ciudades lujosas en el mundo, que han adquirido la categoría de las, y le llaman así, las ciudades del pecado, ¿sí? Una de esas ciudades, Los Ángeles, por ejemplo, que no tiene día ni noche, que tiene día de 24, y entonces se hace, y la cantidad de dinero y pecado que se mueve, y por supuesto que son dominios espirituales, regionales, ¿sí? Los espíritus territoriales o los demonios no solamente pueden manejar territorios, también pueden manejar personas o familias de manera generacional y entonces someterlos a cosas que no son, por supuesto, la voluntad de Dios. Son lugares que quisiéramos no frecuentar. Durante no sé cuántos años, yo realmente no sé cuántos años, pero Bogotá tuvo un lugar conocido como el Cartucho, donde sucedieron cosas terribles. Llegaron a encontrar sótanos donde gente era descuartizada, era partida, era por asuntos de droga y demás, muy cercano a sitios militares, como Palacio, donde es increíble que tan cerca a nuestros lugares de justicia y de gobierno pasen cosas de este tipo. Y no un día, sino durante muchos años ocurrió hasta que finalmente hubo una incursión y bueno, hubo la incursión militar de gobierno, pero ¿qué es la parte espiritual? ¿Qué es la parte espiritual? Y entonces por eso a algunos el solo ir al centro a comprar algo ya les ocasiona así como, es un lugar un poco, usted entra allá y está mirando para todos lados a ver que no lo vayan a robar, sí, porque son tan hábiles que le quitan las medias sin quitarle los zapatos. ¡Ay, me robaron las medias! ¿Cómo? No, ese sí es un chiste. Espíritus territoriales. Y yo quiero que aprenda un poquitico sobre eso, porque el tema donde abundó el pecado. Si espiritualmente nosotros tenemos discernimiento, podría ser que hoy podamos decir, wow, yo vengo de una familia donde ha abundado el pecado y donde ciertos espíritus han estado trabajando y haciendo cosas indebidas, pero hay una promesa bíblica y es que allí va a sobreabundar la gracia de Dios. Y Gadara estaba señalada regionalmente por los demás. No, allá, pues sí es una región dentro de la población judía, a los judíos le era abominable comer cerdo y criar cerdos. Pero es una región que tiene su negocio principal ¿en qué? En los cerdos. Ahora no hay sustento bíblico para decir, mire, que a los demonios les gustan los cerdos, entonces no coma cerdo. Entonces, eso no es el sustento bíblico para esto. Pero sí esa relación que hay
allí. La condición, mire, la condición espiritual de las personas de Gadara. Me asombra que gente que vea a un vecino que conocieron loco, endemoniado, poseído, andando desnudo, vociferando, casi que un demonio en vida de una persona, y que ahora al verlo liberado, restaurado, y aún así la gente prefiera decirle a Jesús: váyase de aquí, no queremos que esté aquí. Eso habla de la condición espiritual de esa región, que prefieran. Mire, Juan dice de esta manera, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz ponía en evidencia sus obras malas. Y Gadara está haciendo eso, le está diciendo a luz, a Jesús es la luz del mundo, y le está diciendo: no te queremos, váyase de aquí, preferimos lo que siempre hemos tenido. ¿Y qué es lo que siempre han tenido? Demonios, tinieblas. Y entonces esos detalles de la narración bíblica nos dicen: wow, definitivamente este lugar necesita la gracia de Dios. Como muchos lugares de nuestra nación necesita la gracia de Dios. Como muchas familias que asisten domingo tras domingo, o que están tratando de asistir o de conocer, necesitan la gracia de Dios. Necesitan la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Esa condición espiritual, ese preferir. Toda esta narrativa entonces hace vernos que Gadara es el lugar de oscuridad y de las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, si nosotros leemos no solo el capítulo 5, si nos devolvemos a leer parte del capítulo 4, escuche esto que quiero decirle. El Señor tenía dentro de su agenda visitar a Gadara, ¿sí? Visitarla, ir allá. Mire, hacer misión en lugares de abundante pecado va a incluir tener que enfrentar oposición. Escuche eso. Hacer misión donde hay abundancia de pecado, pues vamos a encontrar que va a haber grande oposición. Escuche esto. Nosotros leímos en Marcos 5 ya la llegada a Gadara, pero no leímos cómo fue el día anterior para llegar. Al estar al otro lado del mar, Jesús había pasado todo el día en la otra región. Escuchen esto, la diferencia. Estaban en la otra región y todo el día había estado enseñando en la playa. La gente no se había cansado, no tenía problemas si habían almorzado o no, todo el día. Y les dijo una parábola y se quedaron y les dio otra parábola. Ese día fue de enseñanza completa, así que totalmente contrario. Pero luego llega la noche y ya, váyanse a sus casas, por favor. Y Jesús les dice: súbanse a la barca, vamos a ir al otro lado. Vamos a ir al otro lado. El Señor ya sabía que venía y que había al otro lado. Los discípulos no. Esa noche los discípulos suben a su barca. Jesús también sube con ellos. Sube con ellos. Él está tranquilo. Es más, él le coge el sueño y se duerme en la popa de la barca. Y se desata una tormenta, un huracán. Algo terrible. Terrible. Los pescadores que conocían el mar estaban pero reasustados. Estaban tan miedosos y tan preocupados de lo que estaba sucediendo. La barca se estaba llenando de agua, las olas llenaban, esa barquita iba para aquí, para allá. Y hasta fueron groseros los discípulos. Ayer en el ayuno hablamos acerca de eso, cuando nuestras oraciones se convierten no en un clamor, sino en una acusación, en una queja, en una irreverencia. Señor, no, usted está durmiendo y nosotros nos vamos a morir, ¿no tienes cuidado? Esa queja, y entonces tuvimos que hablar ayer acerca de, cuidemos que nuestras oraciones no se vuelvan una irreverencia, una exigencia. Y los discípulos, porque esa noche, antes de ir a Gadara, esa noche
pasan por la tormenta. Ahora, escucha esto, no se vaya a equivocar al leer el texto bíblico pensando que Dios está probando a los discípulos, porque Dios nunca se opone a su misión. Dios nunca se opone a la obra que se está haciendo. Así que no pensemos que están siendo probados. No, tienen que cruzar el mar, tienen que soportar. ¿Quién está intentando matarlos? ¿Quién está intentando que no lleguen a Gadara? ¿Quién está tratando de que no se dé lo que al otro día se va a dar? ¿Sí? Si ya hablamos acerca de unos demonios que claramente dijeron, no queremos irnos de esta ¿qué? De esta región. Ellos claramente están diciendo, nosotros mandamos aquí y hacemos lo que. Y entonces cuando viene el Señor, ¿por qué estás aquí, hijo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque sabían que la presencia del Señor no era buena para ellos. Mire, escuche esto. La sola presencia de Jesús revolucionó aquel lugar y comenzó a traer algo espiritualmente nuevo que los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Cuando este hombre, realmente no está hablando él, están hablando los demonios a través de este hombre. Pero allí está en la agenda de Dios, soportar esa oposición fuerte. Hermanos, cuando descubramos o cuando entendamos que hay una región, una familia o una persona que llega a la iglesia que necesita ayuda, pero que tiene una abundancia de pecado, necesitamos estar listos, porque la situación va a ser un poco así como complicada, como difícil por esas situaciones. Pero eso no significa que no debamos hacer la obra de Dios, porque debemos confiar en la palabra. Bueno, donde ha abundado el pecado, va a sobreabundar la gracia. Yo creo que yo estuve siendo parte de una familia donde abundó el pecado, pero ahora ver lo que Dios está haciendo, cómo está llamando el Señor a mis hermanos, a mis sobrinos, y cómo está actuando, ahora podemos decir, ahora está sobreabundando la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Patricio y otros hombres sabían en qué tipo de lugar estaban. Sabían en qué tipo de lugar estaban. Así que había que decidir. El Señor, hace unos años atrás, teníamos un equipo móvil de evangelismo para ir a diferentes regiones del país y fuimos a una población en el Meta llamada San Martín. Alguien tal vez ha escuchado acerca de San Martín. Y estuvimos haciendo evangelismo, estuvimos haciendo... y me ocurrió algo una tarde estando allá, en el centro de la población. Yo estaba buscando algún lugar o conociendo un poquitico y vi la iglesia católica abierta. No estaba ninguno del equipo conmigo, yo entré y miré el templo arquitectónicamente y todas las cosas pues muy especiales, pero sentía cosas súper fuertes espirituales. Me atreví a darle internamente unas 3 vuelticas recorrido, internamente orando por eso. Al otro día salimos a evangelizar. Y yo, estando en el evangelismo, vi una puerta abierta de una casita ahí de madera, y entré, buenas, y solamente vi unas personas ahí sentadas esperando como si fuera una sala, pero se me hizo un poco extraño, personas allí, y de pronto de una cortina salió un hombre sin camisa, bien grande, bien fortachón, y cuando vio que yo tenía algo en las manos y estaba tratando de compartir algo de literatura, me dio un golpe tan fuerte
con las manos, que yo salí disparado del lugar donde estaba. Había una bicicleta allí afuera y pues caí sobre ella. Alguien que estaba afuera esperando que yo entrara, una hermana que ha ido conmigo, pues claro, estaba angustiada de lo que había sucedido. Pues yo sabía que espiritualmente estaban sucediendo cosas. Teníamos la decisión entonces ya de irnos a otro lugar o salir corriendo, pero pues no sé, me paré y volví a entrar. Y les di un mensaje sencillo a los que estaban en la sala. Después alguien nos dijo, pastor, ¿por qué entró allá? Sí, allá es una casa de brujería. Allá van a consultar a ese señor. Y claro, pues una oposición fuerte. A veces, sabiendo o sin saber, como dice el chavo, hacemos cosas así. Porque estamos convencidos que donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y si hemos nosotros sido bendecidos, ¿cómo no ayudar a otros? Ahora, escuchen esto. Cuando nosotros querramos ayudar a alguien, interactuar en un lugar donde ha abundado el pecado, no podemos hacerlo solos. Debemos hacerlo en equipo. Debemos trabajar ¿cómo? En equipo. ¿Sí? Así que si usted está queriendo compartir el evangelio con alguna familia y resulta que se entera que en su pasado y que allí en ese lugar y que se practican ciertas cosas y que hacen ciertas otras más, siempre busque a otros. Busque a otros que le puedan ayudar. El Señor Jesús se llevó a su equipo, a sus discípulos, aunque en la noche anterior estaban así como un poco contra Él y Señor, después tuvieron temor y demás, pero al siguiente día estaban trabajando como equipo. Así que no se aísle, haga acuerdos con otro, comparta con otros miembros de la iglesia, haga saber que usted está en un plan misionero, un plan de llevar el evangelio y la luz del Señor donde ha abundado las tinieblas, y podemos confiar que el Señor nos va a respaldar. Amén. Por eso, finalmente, quiero, según el texto y según lo que nos dice la palabra, ¿qué significa eso de sobreabunda la gracia? ¿Cómo es que sobreabundó la gracia? Ya voy en el siguiente, en el 4. Su merced se me quedó. Ya voy en el 4. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Según el texto, escuchen esto, según el texto, mire lo que ha pasado con este hombre. ¿Qué describe la Biblia después de la intervención de Jesús? La Biblia describe a un hombre que fue poseído, pero que ahora está ¿qué? Está libre. Tuvo 2000 o más demonios, pero ahora está totalmente limpiecito, está libre. ¿Sí? El hombre dice que ahora está sentado. En la narración bíblica nos decía que no, ni siquiera lo podían con cadenas tener quieto eso porque no se dejaba. Ahora está sentado. La figura de estar sentado es una figura de estar ahora ¿qué? Tranquilo, de estar reposado, ¿sí? De estar gobernado, de estar, es un cambio del infierno al cielo. ¿Sí? Está vestido. No fue solo liberado, sino que también el proceso incluyó. Ahora, yo no creo que ni Jesús ni los discípulos, sabiendo que estaba chorreado de sangre, que se había secado, sucio. ¿Cuándo fue la última vez que ese hombre se bañó? Ahí no se sabe. Pero yo no creo que cuando la Biblia dice que estaba vestido, sobre la suciedad le hayan puesto. Claro, si usted fuese un discípulo de Jesús y acaba de ver un milagro como estos, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Hay que conseguirle agua. ¿Sí? Alguien va por un balde, otro va por un poco de jabón, otro va y hace esto, otro trae un cepillo. ¿Sí? Era el que usaban para peinar la mascota, no importa. Sí. Alguien seguramente apareció con crema dental ¿sí? La Biblia no se detiene de manera puntual
a decir, y entonces lo llevaron. No, pero dice, está vestido, está sentado, está en su juicio cabal, está en su raciocinio. Esto incluye un proceso, donde el Señor Jesús hace una parte y los discípulos que van con él hacen ¿qué? La otra parte. No le correspondía al Señor golpear en las casas o la gente que estaba viniendo. ¿Quién de ustedes regala un pantalón? ¿Sí? Seguramente alguno, y el Señor dijo, no, ese está muy feito, mejor el que traen aquí nuevo, porque ofrecieron no uno, sino tal vez 5. ¿Sí? Porque la gente se anima ya cuando ve cosas de parte del Señor. Así que los discípulos debieron haber intervenido en ese proceso. El hombre recobra su estado mental, recobra su estado emocional, y hay algo interesante, el hombre quiere seguir con Jesús. Yo quiero repetir eso, me suena especial. El hombre quiere seguir con Jesús. Porque mucha gente es liberada, mucha gente es sanada, mucha gente recibe beneficios, pero no todos quieren seguir a Jesús. Pero el hombre quiere ¿qué? Seguir a Jesús. Y como el hombre quiere seguir a Jesús, entonces los discípulos van a tener entonces que encargarse de ciertas cosas. Ahora, Jesús no le permite irse con él, pero sí le encarga una tarea. Sí le encarga una tarea. En lugar de irse, al Señor Jesús prácticamente no le permitieron sino un solo día en aquella región. Él no peleó con nadie, se subió a la barca y echó pescado, se fue. Pero dejó ahí un testimonio. Dejó ahí un testimonio. ¿Quién? Escúcheme, ¿quién de aquella región? ¿Quién de aquella ciudad? Cuando aquel hombre al otro día estaba golpeando la puerta de una casa, o estaba invitando a alguien, o estaba hablando, iba a decir que era mentira, porque ya lo conocían ahí. Así que no había ninguno que podía negarse. El lugar no solamente tuvo un vecino nuevo, no solamente tuvo ahora la visita del Señor Jesús y el testimonio de una liberación. El lugar ya no tenía por lo menos a 2,000 demonios que se habían precipitado con los... Había comenzado en el lugar todo un proceso de limpieza, de restauración, y se estaba cumpliendo la palabra del Señor que dice que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Amén. Y aquel hombre hizo su labor, su tarea. ¿Sí? ¿Y en qué consistió toda esa abundancia de la gracia? Mire, el proceso de la gracia fue completo. El hombre poseído fue buscado por el Señor. Escúcheme esto, un hombre endemoniado, una familia poseída, gente que ha estado abundando en el pecado, nunca podrá por su propia iniciativa querer ir a buscar al Señor. En el texto bíblico fue el Señor el que tuvo que meterse en esa región y exponerse y vivir la situación. Así que usted y yo estamos comprometidos a que la gracia de Dios se manifieste yendo a sitios difíciles, a familias difíciles, a personas difíciles, a buscar no lo que a usted no se le ha perdido, sino que se perdió en el Señor. ¿Estamos, hermanos? ¿Tenemos? Sí. El hombre fue buscado por el Señor. Este hombre no iba a buscar nunca al Señor. No iba a ser, es más, no iba a ser llevado por otros ante el Señor, porque pues el solo intento ni siquiera se dejaba. Pero la gracia actuó y se manifestó porque Jesús mismo fue a buscarlo, aunque eso fue el riesgo de haber muerto en el medio del mar. ¿Sí? ¿Cómo también se manifestó la gracia? El hombre poseído fue liberado, ¿sí? Fue primero recibido por el Señor. Este hombre sale corriendo, se arroja a los pies de Jesús, y de inmediato Jesús comienza a hablar al demonio: sal de este hombre. Y como lo estaba ordenando que saliera, entonces fue cuando ellos se manifestaron y entonces dijeron todo lo que dijeron, y está escrito allí en Marcos capítulo 5, y este mismo texto también está descrito en Mateo 8 y en Lucas 8, para los que quieren ver allí, ampliar. El hombre fue recibido por el Señor. Recuerde que este hombre no llega al Señor vestidito, limpio. ¿Cómo llegó al Señor? Desnudo, sucio, maloliente, herido, loco, ¿sí? En toda esa condición.
y aún así el Señor lo recibe. Mire, hermanos, tenemos que reconocer que a nosotros nos cuesta. Si entrara una persona aquí desnuda, loca, maloliente, varios de ustedes y de pronto yo mismo me bajaría a sacarlo, o algunos se irían, no, esto se puso feo, mejor me voy para mi casa. Pero necesitamos entender la gracia de Dios y ayudar a estas personas. ¿Dicen amén? Amén. El Señor lo recibió así. El Señor lo liberó reprendiendo al demonio y los demonios obedecieron. Pero no solamente ellos actuaron. El hombre liberado tuvo que haber sido atendido por los discípulos. ¿Tuvo que haber sido qué? Atendido por los... ¿De qué manera? Alguien debió conseguirle ropa, otro agua, otros ayudarlo a bañar. Y por supuesto que no fueron hermanas del staff, bañen a ese hombre. No creo que haya sido así. Los discípulos varones fueron, hicieron eso. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Se llama consolidar. ¿Cómo se llama? Consolidar. Porque las personas que llegan a Cristo necesitan ser ¿qué? Consolidar. El Señor hace su obra de perdonar, de restaurar, de liberar. Pero los discípulos de inmediato, no al otro día, no podían decirle, bueno, buen hombre, venga el próximo domingo al culto y miramos a ver qué podemos hacer. No, había que vestirlo ya, lavarlo ya, hacer la labor ya. ¿Estamos, hermanos? Y necesitamos actuar con la gracia de Dios. Así que consolidar significa bañarlo, ayudarlo, buscarle ropa, completar la liberación de darle alimento. Si está ahí tranquilo, también seguramente le debieron haber conseguido alimentos. Eso hace parte de la consolidación, ¿sí? Hace parte de la consolidación. Así que, inclusive los discípulos buscaron una silla, un lugar donde ¿qué? Sentar. Ni siquiera Jesús estaba sentado, pero sí estaba sentado. Sí. Todo eso, toda esa descripción nos dice definitivamente hubo un buen trabajo. De parte del Señor, recibiéndolo, buscándolo, liberándolo, y de inmediato los discípulos a decir, a ver, hermanos, rápido vaya usted, Juan, búsquese una camisa, usted búsquese tal cosa, usted... No, pero no hay quien me... Pues entonces saque plata de la bolsa y vaya, compre, mijo, porque... Sí, hubo que comprar ropa, pero estaba allí todo ese proceso. El hombre quiere seguir con Jesús y alguien que quiere seguir con Jesús necesita un discipulado, ¿sí? Los que quieren seguir a Jesús necesitan ser empoderados, ayudados y deben asumir una tarea. De inmediato este hombre comienza la tarea que el Señor le encarga. ¿Dónde debía comenzar la tarea este hombre? ¿Dónde debía comenzar la tarea? Antes de ir a cualquier lugar, váyase a los suyos, a su propia casa. Recupere sus hijos, recupere su esposa, recupere su familia. Este hombre comenzó recuperando, obedece al Señor primero en su familia, pero para él su casa era un lugar muy pequeño para ese testimonio, así que textualmente dice que llenó a Decápolis. Uy, ¿cómo así que llenó a Decápolis? Decápolis no era la población. ¿Cómo se llamaba la población? Gadara. El pueblo se llamaba Gadara, pero Decápolis era la provincia completa, ¿sí? Es como decir... el Señor le dijo, váyase a su casa, y el hombre llenó todo Cundinamarca del testimonio, todo el departamento. Decápolis, imagínense, su lugar de misiones, hizo la tarea bien hecha. No en un día ni en 2 días, sino el resto de su vida. El resto de su vida lo dedicó este hombre liberado a hablar acerca de lo que había pasado con él. Cuéntele a los suyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Mire, no estuvo el Señor en aquella región, pero el hombre hizo una buena tarea. ¿Estamos, hermanos? Hizo una buena tarea. Seguramente, escúcheme esto, seguramente algunos de ustedes vienen de familias o de regiones donde ha abundado el pecado. Pero Dios tiene un sueño y un deseo de visitar a través suyo a esa familia, a esa región, a esos lugares,
y donde han existido espíritus territoriales, pecados, demonios, cumplir, Señor, su gracia y su amor y traer para esa familia, para esos lugares, la liberación que Él quiere. Pero quiere usarlo a usted, quiere usarme a mí. Donde abundó el pecado, ¿sobreabundará qué? La gracia.